Bien, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Gracias por participar de este último espacio eh, de capacitación a propósito de la prueba técnica del proceso de encasillamiento del ITRO-3, perdón. Esta es una segunda patita, una segunda parte de la tercera capacitación que ya iniciamos con la Defensoría Popular de las Trabajadoras y los Trabajadores, nuestros aliados jurídicos en todas las materias. Y en esta ocasión nos acompaña la compañera Nayara Susaeta, quien nos va a entregar esta charla, esta presentación. Eh, Muchas gracias nuevamente, compañera, y a la Defensoría por su apoyo en todas las instancias que nosotros requerimos como organización. Así que vaya nuestro saludo para ustedes. Antes de comenzar, le vamos a dejar la palabra al presidente Jorge González para que se dirija a todas y a todos. Presidente. Muchas gracias, Mario. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, saludar a Nayara, que una vez más nos acompaña en una capacitación en este espacio ya permanente de la organización que paradójicamente se ha fortalecido con la pandemia gracias a estas herramientas tecnológicas que hoy día disponemos. Eh, Comunicarles que desde el directorio hemos evaluado de manera muy positiva este espacio de capacitación, sentimos que fue muy oportuno porque permitió que compañeros y compañeras que están en una alta carga laboral pudieran, con una anticipación adecuada, poder observar los contenidos de la prueba. Eso como primera cosa, y lo segundo, reiterarles el hecho de que las capacitaciones, todas, ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Anfocultura, han sido enviadas a sus correos electrónicos, también están viralizándose por WhatsApp. Si alguien no tiene los links, por favor, pídaselo a su dirigente o dirigente regional. Y por último, señalarles que este es un espacio complementario al estudio, ¿cierto?, personal que puedan hacer cada uno de ustedes. Así que reiterar el agradecimiento a todos y todas, porque ha sido un espacio extendido en el tiempo, que ha complementado de manera muy positiva las capacitaciones que ha hecho el servicio, y agradecer como siempre a las y los compañeros de la Defensoría que siempre están dispuestos a poder colaborar con los requerimientos de nuestra organización en el marco de nuestro convenio permanente. Así que muchas gracias, Nayara, y adelante, por favor. Súper, Gracias, muchas presidente. gracias. Nayara, ¿tiene ya a disposición para presentar si es que tiene una Puedo, presentación? perfecto. Voy Adelante. entonces. Ya, muchas gracias a Jorge en este caso y a Mario. Y bueno, todas y todos les asistentes a este taller, ¿verdad? Bueno, primero yo no vine a la sesión anterior. José Ignacio me comunicó que como ya se había visto la primera parte, que había sido harta materia, entonces también entendemos que a veces es un poco árido el contenido que estamos viendo, ¿verdad? Es una prueba para la que se preparan que en verdad es una prueba bastante formal, no es tanto de análisis, de otro tipo de contenidos, en teoría debería ser relativamente sencilla y más que nada implica aprenderse los requisitos, ¿verdad? Entender la lógica bajo la cual funciona el sistema y por lo tanto también nuestra recomendación siempre es que el estudio que se haga sea abordado de esa manera. Y que también, por lo mismo, no se entrampen en preguntas que a ustedes mismos, en el fondo, que se hagan al momento de estudiar, que sean imposibles, sino que prioricen en el estudio, aprenderse muy bien los requisitos, ¿verdad? Las causales de cada cosa, dónde se encuentran, en qué parte del estatuto, porque eso al final va a ser lo que probablemente va a permitir que obtengan buenos resultados. Y que por lo tanto como que prioricen ahí el tiempo de estudio de esa manera, ¿ya? De todos modos, esta capacitación viene a complementar ese estudio y a dar como el contenido básico para que puedan responder la prueba de la mejor manera posible. Por lo mismo, incluye dos patitas, una es responsabilidad administrativa y cese de funciones, ¿ya?
Lo primero es entonces señalar o circunscribir la responsabilidad administrativa en el marco, en un marco jurídico, ¿ya? La responsabilidad en general se entiende como un juicio normativo que en materia civil busca establecer en el fondo a través de este juicio normativo busca establecerse en qué medida y de qué manera alguien va a tener que responder por un daño, ¿ok? Y este daño puede haber sido producido de distintas formas. En el caso de la responsabilidad administrativa, también se trata de un juicio normativo. Que sea un juicio normativo quiere decir que cumple con estándares que aparecen en la normativa, ya aparecen en la ley. Y en este caso es un juicio normativo en virtud del cual se determina una infracción de un funcionario o funcionaria a sus deberes y obligaciones, y en virtud de esta infracción que se determina legalmente, es susceptible la persona de la aplicación de una medida disciplinaria, ¿ya? Esa es como la definición general de la responsabilidad administrativa. El estatuto señala lo que es la responsabilidad, ¿ya? Pero no entrega una definición como la que estamos presentando aquí. Esta es una definición que se construye más bien a partir de lo que señala el estatuto y lo que la doctrina ha indicado que es, ¿ya? En ninguna parte, por ejemplo, se indica que es un juicio normativo en tales términos. Pero es importante tenerlo en consideración porque legalmente eso es distinto a un juicio ético, ¿verdad? O a un juicio moral que se puede hacer de alguna situación, y por lo mismo, y es importante porque a la hora de evaluarlo, estos son los criterios que también nosotros podemos exigir a las autoridades en la toma de decisiones y aplicación de alguna medida disciplinaria, y no juicios de otras características. Ahora, la responsabilidad se enmarca en una serie de principios, ¿ya? Es un principio propiamente la responsabilidad, un principio general del derecho, que en general aparece a su vez, al ser un principio general del derecho, en la mayoría de las materias que están normadas legalmente. Y una de ellas entonces es el derecho administrativo, que tiene también su forma de responsabilidad, y esta responsabilidad está establecida y se aborda como un principio general también, porque está establecida en nuestra Constitución. Ya sabemos que la Constitución se encuentra en proceso de cambio, pero mientras eso no ocurra, lo que aún está establecido nos rige, y por lo tanto los artículos 6, 7 y 38 son artículos fundamentales de la Constitución Política de la República para saber de dónde viene esta responsabilidad, ¿cierto? La primera, en el artículo 6, como pueden ver, señala que son los órganos del Estado los que se encuentran sometidos a la Constitución, y por lo mismo, al vulnerarse cualquier normativa constitucional, los órganos del Estado incurren en un acto que trae consigo alguna responsabilidad administrativa, ¿ya? Y ahí la responsabilidad en este caso administrativa vendría indirectamente a través de esta norma, dada para quienes en un ejercicio de una potestad que ha sido otorgada por el Estado pasen a llevar las normas constitucionales, por un lado, y también todas aquellas leyes que se desprenden de ella, ¿ya? Que básicamente es el ordenamiento jurídico completo de la República. Luego tenemos el artículo 7, que tiene que ver con la actuación a través de ciertas competencias que entrega la ley, ¿ya? La Constitución nuevamente le entrega competencia a ciertos órganos, ¿ya? Y a su vez entrega a ciertas leyes la posibilidad de prescribir de forma detallada quiénes van a ser competentes, ¿verdad?, para distintas tareas, ¿cierto? Y en ese sentido se dice que lo que se establece para que en el caso de la administración del Estado los funcionarios se encuentran más bien limitados a trabajar en base a lo que se les prescribe como competentes, más que actuar de manera amplia y no poseer cierta competencia para cosas, ¿verdad? Entonces es una competencia estricta en ese sentido para actuar según lo que se les ordena y no de otra manera, ¿ya? Y eso nuevamente genera responsabilidades en caso de que se contravenga, que es lo que establece el artículo 7. Y por último, el artículo 38, ¿ya?, que establece que es a través de una ley orgánica constitucional
que se determina cómo se organiza la administración, ¿ya? Cuáles son los principios a través de los cuales se garantiza que haya una carrera funcionaria y que haya en el fondo una capacitación para las personas que se desempeñan en la administración del Estado. Y por lo tanto lo que se establece es que la oportunidad para formar parte de esta carrera y de, en general, los procesos que la administración lleva a cabo en cuanto a la determinación de su personal son una garantía que otorga el Estado. Ya es un trato igual a todas las personas y por lo tanto al verse lesionado por la administración en este contexto se puede reclamar ante los tribunales de justicia que haya una, en el fondo, vulneración a sus garantías, y eso incluye la responsabilidad del funcionario o funcionaria que haya vulnerado las garantías de otro a través de estos procedimientos. Ya esas son las tres grandes maneras en que la Constitución, a través de principios generales, establece la responsabilidad administrativa. ¿Quiénes pueden ser responsables? Pueden ser responsables los funcionarios de planta o contrata, los agentes públicos y los contratados por el Código del Trabajo. ¿Ya? Esto tiene la gran excepción de los honorarios, no sé si lo tengo en la lámina siguiente, creo que sí, pero los honorarios, no es importante olvidar que no pueden ser responsables en los mismos términos, lo que no quiere decir que no se encuentren sujetos al principio de probidad, ¿ya? Que es un principio general entonces de actuación que tienen que hablar todas las personas que trabajen para la administración, incluso aquellas personas que tengan contratos de honorarios con la administración del Estado. La naturaleza posible de la responsabilidad, vemos que hay distintas responsabilidades que puede tener alguien que se desempeña en la administración. La responsabilidad que puede tener puede ser política, puede ser una responsabilidad de naturaleza civil, puede ser de naturaleza penal, y por último puede ser responsabilidad administrativa, que es aquella de la cual se trata este taller, ¿ya? La responsabilidad política es la que tienen ciertas autoridades en específico, ¿verdad? O funcionarios del Estado que por estar investidos en este lugar tienen que, o cargan con la posibilidad de ser imputados a través de una acusación, de un juicio político, por omisiones o acciones que vulneren aquellas, en el fondo, facultades o que vulneren aquellas características que ellos deberían velar por cumplir como funcionarios superiores del Estado o autoridades estatales, ¿ya? Entonces es una responsabilidad política porque se le atribuye a estos cargos, por así decirlo, superiores, ¿ya? Se hace efectiva, como aparece ahí, a través de juicio político. Un juicio político, en este caso, no debería influir y es aparte a cualquier responsabilidad administrativa que se pueda determinar. La responsabilidad civil es la responsabilidad que busca determinar quién es responsable, como había dicho antes, por algún daño, y en este caso ustedes serían de los daños que se causen en el patrimonio del Estado, o bien por acciones del Estado, ¿verdad?, que ya sea de manera culpable o con dolo, es decir, con intención o con negligencia, sean susceptibles de evaluarse pecuniariamente. ¿Ya? Entonces la responsabilidad persigue, a diferencia de la responsabilidad política, ¿verdad?, que persigue una sanción al cargo que la persona ocupa, en el caso de la responsabilidad civil lo que se busca es una sanción de tipo pecuniaria, y esto se ve en la CB civil, es decir, ante los tribunales civiles, los juzgados de letras, ¿ya? Los tribunales civiles en este caso lo que hacen es evaluar también de manera normativa cuál es la responsabilidad, y aquí una persona puede ser responsable de manera extracontractual, que se llama en general. Ya la responsabilidad de Estado en general se ve ese extracontractual porque en general no hay contratos, ¿verdad?, entre las personas por fuera de la administración y la administración. Hay, pero en general es con personas jurídicas, con personas que están prestando un servicio, pero la mayoría de las responsabilidades civiles de la administración provienen de ciertas negligencias, de algo que el Estado se debería haber encargado que estuviera funcionando bien y que por no funcionar bien le produce un daño a una persona que no tiene un contrato, ¿verdad?, con el Estado y que por lo tanto demanda de manera extracontractual. Luego tenemos la responsabilidad penal. No se mareen, recuerden que esto es el marco de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal, que es la que viene a partir de algún acto o omisión que es constitutivo de delito, ¿ya? En el caso de las personas que trabajan en la administración, esto puede ser en general fraude, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencia, ¿ya?
y lo que busca en este caso es el establecimiento de una sanción penal que puede ser pecuniaria o bien privación de libertad, ¿ya? Esas son las principales sanciones de la responsabilidad penal, sin perjuicio de que hay otras, como saben, a veces existen ciertas libertades condicionales, ¿verdad? Se puede llegar a ciertos acuerdos, pero atendido el tipo de responsabilidades que se pueden tener en la administración, que son las que aparecen aquí, en general son sanciones que se sancionan, o sea, perdón, son responsabilidades que se sancionan de manera pecuniaria o con libertad, ¿ya? ¿Quién es la persona o el organismo encargado de investigar? El Ministerio Público a través de la figura del fiscal, que llevan a cabo una investigación que finalmente de darse cuenta que hay un delito, que se ha cometido un delito, o habiendo antecedentes suficientes de que se ha cometido un delito, se lleva ante los tribunales, se formaliza la investigación, se abre un periodo de investigación determinado y se lleva luego ante los tribunales para hacer el denominado juicio oral en lo penal. Ya esto sin perjuicio de que puedan haber otras salidas, como les había dicho, alternativas o juicios abreviados o procedimientos más breves que son propios también del mismo sistema, pero que en el fondo vienen todos de manera posterior a la investigación que realiza el Ministerio Público. Ahora, y lo que nos convoca, la responsabilidad administrativa, ya que es el incumplimiento, como habíamos dicho entonces, de una obligación. Entonces, el juicio que se hace por el incumplimiento de una obligación, ¿verdad?, cometiendo, como aparece ahí, una prohibición propia del cargo que se ostenta, ¿verdad?, cometiendo también un acto que esté prohibido por la función que se cumple, no solo tiene que ver con el cargo, sino también la función en virtud de ese cargo, o bien porque teniendo un cargo se omite cumplir una función que era fundamental y para la cual la persona en el fondo ostentaba el cargo en el cual había sido dispuesto. Entonces es importante ahí considerar que no solo son acciones, sino que también considera las omisiones, que es algo que no siempre ocurre en la responsabilidad, ¿verdad? Hay ciertas responsabilidades que tienen omisiones muy escasas. En este caso la omisión siempre es de algún acto que la ley haya explícitamente prescrito para el funcionario o funcionaria, ¿ya? Y hay de hecho alguna jurisprudencia de situaciones en las que no hay una función explícitamente señalada, pero sí un deber, ya un deber de actuar de cierta manera y se omite actuar de esa manera, aunque no haya estado tipificado explícitamente que debía, por ejemplo, abrir la puerta. Si es que se incumple la omisión un deber general, de todos modos se considera que puede llegar a ser responsable, principalmente también por vulnerar el principio de probidad, ¿ya? Es importante considerar, como aparece abajo también, que la responsabilidad administrativa, y esto ya lo había señalado, es independiente, ¿verdad?, de las que ya han sido nombradas. Puede que se determine que hay responsabilidad civil y que no hay responsabilidad administrativa, ¿verdad? Pero esto no ocurre en sede penal, ya que en sede penal, si es que a una persona se le sancionó y se le destituyó únicamente por haber cometido un acto que tiene carácter de delito, y durante el proceso se determina que esa persona no cometió el delito, ya entonces es absuelto o es sobreseído de manera definitiva por no haber cometido un delito, o porque no haber tenido participación, o porque los hechos de hecho no son constitutivos de delito, entonces el funcionario debe ser reincorporado. Ya, entonces en ese es uno de los casos clave, porque en materia penal se encuentra, en el fondo la decisión administrativa se encuentra un poco supeditada a posteriori de lo que haya podido determinarse en un juicio penal, que suelen ser muy largos, ¿verdad? Más que el juicio, el proceso de investigación es bastante largo y por lo tanto suele haber decisiones previas en materia administrativa, incluso y mucho antes de que se haya tomado una decisión final en materia penal. Los procedimientos disciplinarios, aquí es importante tener en consideración para efectos de la prueba que su objetivo es verificar la infracción, ¿ya? Entonces ahí siempre es importante hacer como el link, porque a veces ponen, ¿verdad?, respuestas tramposas que pareciera en el fondo, o que confunden con respecto a cuál es el objetivo, pero recuerden siempre que en el caso de la responsabilidad administrativa está asociada a una infracción, ¿verdad? Entonces el objetivo es verificar si es que existe o no esta infracción, si es que hay o no participación, y por lo tanto determinar la responsabilidad a través del procedimiento, ¿ya? Ese es como el camino, la secuencia lógica que hay que hacer para recordar bien cuál es el objeto del procedimiento. Y los tipos de procedimientos son dos grandes procedimientos, ¿verdad? Que uno es la investigación sumaria y el sumario administrativo.
la investigación sumaria. Podemos decir que es el proceso o procedimiento que implica una infracción, ya, pero que es una infracción que en general suele ser considerada menor, ¿ya? Puede evolucionar a un sumario administrativo, lo vamos a ver después, pero en general es un procedimiento, primero que tenemos que saber que es verbal, ¿ya? Y del cual se levanta acta, entonces las partes se encuentran, existe un fiscal, ¿verdad? En la investigación sumaria se verifica, se conversa con la persona que está siendo inculpada, se toman declaraciones, ¿verdad? Y se determina finalmente si es que participó o no desde el hecho, del hecho que se le acusa, y para esto se designa a un funcionario que tiene el rol de investigador. Entonces, más que los nombres que usamos generalmente, aquí lo que tenemos es un investigador que lleva a cabo la investigación sumaria, ¿ya? ¿Cómo se le notifica a la persona que está siendo investigada? Se hace una notificación de carácter personal, es decir, se le entrega como directamente el documento, la resolución que prescribe que está siendo investigado o investigada, pero en caso de que no sea así, es decir, en caso de que no sea hallado, se realiza la notificación a través de una carta certificada, ¿ya? Por eso dice carta certificada subsidiariamente. Si no funciona personalmente, se entrega carta certificada, y no anota el plazo, pero si no me equivoco es un plazo de 2 o 3 días, creo que son 2, se entiende que la persona fue notificada desde que se hace envío de la carta, ¿ya? Ahí eso es importante, porque en la personal, en el fondo, uno lo que corrobora es que la persona recibe 1 a 1 la notificación. En la certificada, en cambio, el plazo es desde el envío, y por eso hay que estar siempre muy atentos en caso de que se frustre la personal a saber cuándo fue el envío de la certificada, porque desde ahí corren los plazos muchas veces para poder interponer recursos o para poder señalar ciertas diligencias, ¿verdad?, para la investigación. ¿De quién es la solicitud de la investigación? La solicitud es del jefe superior de la institución, alcalde, secretario regional ministerial o director regional de los servicios nacionales que son desconcentrados, ¿ya? Cuando tome conocimiento, ¿verdad?, de ciertos hechos que puedan ser sancionados, como lo establece la ley, y si es que toma conocimiento de estos hechos y estima que estos hechos son susceptibles de sanción, entonces tiene que levantar esta solicitud de investigación, y en ese caso se designa a un funcionario que, no estando comprometido, actúa como investigador. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí aparece todo, lo puse con sus plazos porque me imagino que la prueba puede también tener plazos, a veces no son muy estrictos con esto porque se entiende que no es lo fundamental, pero hay algunos plazos mínimos que es importante saber, ¿ya? Por ejemplo, la investigación sumaria tiene un plazo muy corto, por eso es distinto al sumario, ¿ya? Porque la investigación es un proceso abreviado, por así decirlo. Son 5 días de investigación, una vez investigado, se formulan los cargos, o se desestima, ¿ya? Porque no se encontró nada en el fondo por lo cual continuar. Si es que se formulan los cargos, estos cargos se notifican, y el inculpado, desde que es notificado, tiene 2 días para responder, ¿ya? Habiendo respondido, hay 3 días, no habiendo respondido, para responder, y además, desde la notificación de los cargos, que era lo que había pasado antes, son 3 días para solicitar rendir prueba por parte de este inculpado. Entonces son 2 o 3 días, dependiendo de lo que estemos viendo, si es para responder o para solicitar prueba. Una vez que pasa este plazo de 2 o 3 días, si es que pasaron los 3 días y no se rindió la prueba, hay 2 días para que el investigador dé vista, ¿ya? O emita en el fondo el informe con respecto a los cargos que se están presentando, la respuesta, cuál es la prueba, y en base a esa prueba cuál es la conclusión. Y luego de eso hay una notificación de este informe a la autoridad que solicitó inicialmente la investigación, ¿ya? Son 2 días para que se dicte la resolución por parte de esta autoridad, y una vez que la autoridad dicta la resolución en base a el informe que ha recibido del investigador, se notifica la resolución a todas las partes, ¿ya? Que en este caso serían propiamente la autoridad comprometida y al inculpado, que es quien se había visto afectado por la investigación en general.
El otro procedimiento, que es el procedimiento más grave, es el sumario administrativo, ¿ya? El sumario administrativo, como aparece ahí, a diferencia de la investigación, es un procedimiento escrito, ¿ya? Es un procedimiento sumamente formal, reglado, y es reglado porque tiene también establecidas todas sus partes, y es de carácter secreto, ¿ya? El sumario administrativo se encuentra a cargo ya no solamente de una persona que actúa como investigador, sino más bien de un fiscal que designa un actuario, ¿ya? Y que en el fondo se preocupa tanto el fiscal como en este caso el actuario, que es el que le va levantando acta de todas las diligencias que se llevan a cabo, se preocupan de que haya instancias para asegurar el debido proceso, y eso quiere decir que haya tanto instancias para poder formular de manera correcta los hechos acaecidos, como instancias para poder defenderse, ¿ya? Esto es importante porque entre las maneras en las que uno puede intentar invalidar una resolución, ¿verdad?, es que ahí está ya adolecida alguna ilegalidad, y estas ilegalidades pueden darse en la medida en que no se respete el debido proceso, ya que no se hayan cumplido los plazos, que no, las partes no hayan tenido la oportunidad de presentar sus descargos, pruebas, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las ocasiones en las que procede el sumario administrativo? La primera es que en la investigación sumaria se constate que hay un hecho de mucha gravedad, ¿verdad? Que hay mayor gravedad que en la investigación en general, y en ese caso se dispone a la autoridad competente para que la investigación prosiga, pero ya no como investigación propiamente tal, sino que como sumario, ¿ya? Entonces, el primer supuesto es que se comienza una investigación sumaria y una vez investigando se dé cuenta de que los hechos revisten de una mayor gravedad que la que se pensaba inicialmente, ¿ya? Y lo segundo es que la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad lleve a que, a juicio de la autoridad competente, sea necesario instruir un sumario, ¿ya? Entonces este segundo supuesto no implica el comienzo de una investigación, sino simplemente la toma de conocimiento de ciertos hechos que, siendo de tal gravedad, ameritan la realización del sumario. ¿Cómo se notifica? Se notifica de manera personal, igual que el otro, y por carta certificada también subsidiariamente. Lo que aplica en este caso es toda la norma que ya dijimos antes respecto a los días de notificación, desde que, o sea, los días en que se entiende notificada desde que se envía la carta certificada, y la búsqueda personal de la persona para poder informarle del sumario que se está llevando a cabo en su contra. Ahora, se puede recusar al fiscal o el actuario. Este es un punto que también se debe tener en consideración para quien es inculpado en un sumario administrativo, ¿ya? Porque desde que se determina cuál es el el fiscal o el actuario, este se le tiene que notificar al inculpado, y el inculpado tiene 2 días, ¿ya?, desde que se le cita a declarar, que es cuando se le informa quién es el fiscal y el actuario, para recusarlo, ¿ya? Y la recusación implica que se cambia a la persona que está guiando el proceso. ¿Cuáles son las causales para poder recusar? Estas causales, si se las llegaran a preguntar, son literalmente las que ven aquí: que el fiscal o el actuario tenga un interés directo en los hechos investigados, es decir, no puede determinarse una persona que haya estado involucrada en la situación que se investiga. En segundo lugar, que cualquiera de los inculpados tenga una amistad íntima o enemistad manifiesta, ¿ya? Y aquí con manifiesto lo que quiere decir es que del simple conocimiento de cualquiera de las partes de la relación que hay entre ellos, conste que ellos tienen una enemistad, y para eso basta que haya antecedentes como otro procedimiento previo, o bien la presentación de antecedentes escritos, formales, ¿verdad?, que permitan argumentar esta enemistad. Y en tercer lugar, que haya un parentesco de consanguinidad hasta el 3er grado y de afinidad hasta el 2º, por parte de el fiscal o actuario y el o la inculpada o inculpados, ¿ya? También influye en ese caso que haya alguna adopción entre una de las partes y alguno de los inculpados o inculpadas. ¿Cuándo se resuelve la recusación? La recusación se va a resolver desde los 2 días, ¿ya? Desde que se presenta la recusación al
determinado fiscal, ¿verdad? Y en caso de que se acoja, la autoridad lo que hace es designar un nuevo fiscal o un actuario, ¿ya? Ahí también es importante que el fiscal o actuario que se determina inicialmente también puede autorrecusarse, puede señalar que se encuentra en alguno de estos supuestos. Y es una facultad que de hecho es importante cumplir en caso de que alguno de ustedes alguna vez se vea en esa situación, porque implica también actuar conforme a los principios generales de la administración, el dar cuenta si no cumple con las características para poder llevar a cabo un procedimiento de manera, por lo tanto, dar cumplimiento al debido proceso. Ahora, sobre el procedimiento y las fases del sumario administrativo, tenemos que son 3 grandes fases, ¿ya? La primera es indagatoria, la segunda es acusatoria y la tercera es resolutiva. En la indagatoria se establecen los hechos que llevaron a la presentación del sumario y cuál es la participación que tendrían las o los funcionarios inculpados dentro de la comisión de estos hechos, ¿ya? En segundo lugar está la acusación, la acusatoria, que es cuando el fiscal formula los cargos, tiene que señalar en este caso cuál es precisamente la conducta de la que se inculpa mediante el sumario al funcionaria, tiene que indicar cuál es el funcionario que se encuentra siendo inculpado y en qué manera estos hechos son una infracción administrativa, como habíamos dicho, recuerden, el objetivo siempre es encontrar la infracción. Y por último es... No, me adelanté. Ya. Y por último es que se determine cuál es la normativa que se vulnere. ¿Ya? Esto es importante, muy importante también que lo sepan, porque si es que, y existe también jurisprudencia al respecto, si es que no se entrega toda la normativa que se supone que se está vulnerando y cuáles son las infracciones, lo que se vulnera es nuevamente el debido proceso porque no se le da posibilidad de defenderse y el derecho a la defensa a una de las partes, ¿verdad? Entonces es fundamental que se establezca todo y si es que eventualmente al momento de fijarse la responsabilidad se le da alguna de estas, en el fondo se le señala alguna infracción que no haya sido indicada previamente o se entrega o se indica una norma que tampoco con anterioridad se haya mencionado dentro de los cargos, entonces uno puede alegar, ¿verdad?, la infracción al principio, al principio del debido proceso y al derecho de la defensa de la que goza el funcionario o funcionaria, lo que puede traer incluso consecuencias en otras sedes porque judicialmente se puede presentar, por ejemplo, recursos de protecciones o se puede solicitar a Contraloría que se revise el procedimiento, no tanto por su contenido, sino por la manera en que este se llevó a cabo, ¿ya? Y por último está la fase resolutiva, que es la fase del sumario que busca determinar el sobreseimiento o absolución, o la sanción bien que se va a fijar para el funcionario o funcionaria que se ha visto inculpado a lo largo del proceso. ¿Cuáles son los recursos? Son 2 recursos. El primero es de reposición, ¿ya? Y el segundo recurso es de apelación. El recurso de apelación siempre se tiene que interponer de manera subsidiaria al recurso de reposición. Estos son los recursos que se interponen a la resolución final, ¿verdad?, que determina el sobreseimiento o la absolución, ¿ya? Y también es importante saber respecto de los recursos que lo que buscan hacer, en el fondo la reposición se presenta siempre ante el funcionario, ante el mismo órgano que dictó la resolución, y en el fondo uno lo que hace es pedirle que revise, el plazo de reposición es de 5 días en este caso, lo que hace es pedirle al fiscal que revise la resolución que se dicta para que en el fondo dé cuenta o se dé cuenta al momento de revisar lo que uno presenta que existen ciertos errores, ¿verdad?, en la que ha sido adoptada, ya sea porque no se habían cometido los hechos, porque la participación fue determinada de manera extraña, porque la prueba no fue considerada en su completitud, etc. Y la apelación es lo que se presenta ante el mismo órgano, pero para que lo conozca en el fondo el superior, ¿verdad? Y es subsidiaria porque la apelación, cuando digo subsidiaria, lo que quiero decir es que se presenta en el mismo escrito en caso de que se rechace la reposición.
lo que busca es que nuevamente se vea que en el fondo que hay algo de lo que uno se había hecho cargo en sus descargos, que no fue considerado, ¿verdad? Y que la autoridad que inicialmente veía el asunto, que es la que revisó la reposición, tampoco se hizo cargo al momento de fallar. Es importante aquí que el procedimiento sumario es bien a la antigua, ¿ya? Yo siempre lo señalo igual como en términos de principios. Los sumarios administrativos se basan en ciertos principios y formas de proceder que ya no son tan usuales en general en los procedimientos de investigación de algo que vaya a acarrear, por ejemplo, responsabilidad penal o incluso responsabilidad administrativa en otras jurisdicciones y en otros países. ¿Ya? Está desactualizado porque es una sola figura, ¿verdad? La del fiscal, la que realiza todas estas fases, ¿verdad? Entonces, desde el comienzo está indagando algo que eventualmente va a acusar y que eventualmente va a resolver, ¿cierto? Entonces, es la misma persona que hizo todo el procedimiento y eso claramente no tiene mucho sentido porque no le da mucha posibilidad de actuación al funcionario, ¿cierto? Y por lo mismo, la reposición es como un primer recurso que muchas veces se ocupa para poder ganar tiempo, ¿verdad? Porque se entiende que es difícil que sea el mismo funcionario que vio la reposición, que vio toda la investigación y que falló, el que decida dar vuelta a su resolución, ¿verdad? Y determinar que estaba errada y que por lo tanto no había sido aplicada correctamente la sanción de medida disciplinaria que corresponde. Y estas medidas disciplinarias pueden ser varias, aquí estamos enumerándolas, ¿ya? Lo primero es indicar que es la forma de ponerle fin al procedimiento de sumario administrativo, pero es la forma de ponerle fin cuando se condena, porque cuando se absuelve estamos más bien estamos en un caso en el que no se va a interponer una medida disciplinaria y eso también puede ocurrir, ya que termine simplemente con la absolución o el sobreseimiento definitivo. ¿Cuáles son las medidas o los tipos de medidas disciplinarias? Primero tenemos la censura. La censura es la reprensión, se reprende a alguien por escrito, ¿ya? Y esto importa porque queda como una constancia en su hoja de vida y se realiza una anotación de demérito en su hoja de vida de 2 puntos en su calificación, ¿ya? Aquí uno de los efectos de la censura es que inhabilita a la persona para acceder a una promoción, siempre que haya sido aplicada 2 o más veces en los 12 meses anteriores a la vacante para la cual la persona está postulando, ¿ya? También es importante tenerlo en consideración para cuando una persona finalmente no se le renueva, por ejemplo, su contrato en el servicio, y es importante porque muchas veces uno dice, no, alguna vez hice un procedimiento, ¿verdad? Como no pasó nada, no tuve multa, no me suspendieron. La censura sí influye, ¿ya? Cuando hay anotaciones de demérito, las anotaciones de demérito suelen ser ocupadas como formas de posteriormente justificar la no renovación de las y los funcionarios, y por lo tanto también es importante no tomarse como a la ligera las censuras que son distintas a una amonestación verbal, ¿verdad? Porque son una medida disciplinaria que está contemplada en el procedimiento administrativo y en la ley, y eso ya enseguida le sube el estatus, aunque pueda ser de un asunto que no sea como en los hechos tan graves, ya que algo que suele pasar, como no, pero si no fue tan grave, no. Si de todos modos lleva censura, está la anotación de demérito, es un riesgo, ¿verdad? Luego tenemos la multa, y la multa es cuando se priva, ¿verdad?, a la persona de un porcentaje de su remuneración. Esta privación, como parece, no puede ser inferior al 5%, pero tampoco puede ser superior al 20%, ¿ya? Y en este caso, además de hacer esta privación de la remuneración mensual, se vuelve a hacer una anotación de demérito que queda como constancia en su hoja de vida y produce también esta inhabilidad, ¿verdad? Siempre que se haya aplicado una vez como mínimo en los 12 meses anteriores. En la otra exigíamos 2 o más veces, en este caso la multa basta con una aplicación en los 12 meses anteriores a la vacante para que la persona se encuentre inhabilitada para participar de la promoción y además, por supuesto, queda inhabilitada para postular al cargo de jefe de departamento u otro jerárquico, como parece ahí, que sea equivalente según el servicio en el que se desempeña.
Una tercera medida es la suspensión del empleo, ¿ya? Y esta suspensión es más grave claramente que la multa, es una suspensión que puede ir desde los 30 días hasta los 3 meses, ¿ya? Y en esta suspensión se priva a la persona además de recibir sus remuneraciones y la privación en específico puede ser de ya sea un goce de un 50 o un 70% de sus remuneraciones, es decir, se les puede privar del 50 o del 30%. Y lo otro grave es que mientras se encuentra suspendido, pierde también todos los beneficios, ¿verdad? Pierde sus derechos, prerrogativas, todos los derechos y prerrogativas del cargo. Entonces, se parece un poco como a esa circunstancia, salvo que hay una parte de goce de remuneración, en que las personas se encuentran totalmente excluidas por algún motivo legal, si alguno ha trabajado en el ámbito privado, de recibir, ¿verdad?, como ciertos beneficios que tenía como contratado. En este caso, la suspensión es de los derechos y prerrogativas por el cargo que ostenta, ¿ya? Va a ser dependiendo de la gravedad de la sanción, si se le determina el 50 o el 70%, y si se determina un plazo discrecional, que en todo caso tiene que ser argumentado entre los 30 días y los 3 meses de acuerdo a la gravedad. Por último, la sanción más grave, que más que efectos, es un efecto en sí mismo, que es la destitución, ¿verdad? Que es que la persona derechamente por la gravedad de la comprobación de, o sea, por la gravedad de los hechos que han sido comprobados y su participación en ellos, es destituida de su cargo y no puede volver a ostentar el cargo en la administración. Ahora, sobre los detalles a esta sanción de la destitución, tenemos que primero se puede producir por una falta grave a la probidad, ¿ya? La probidad hay que saberse muy bien su definición, es del tipo de cosas que preguntarían quizás en un concurso de este estilo, ¿verdad? La probidad entonces es una conducta funcionaria, ya que sí busca una conducta intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, ¿ya? Lo más importante en este caso es el énfasis que se da en que el actuar honesto y intachable tiene que ver con poner siempre el interés público sobre el privado. Yo siempre digo que la probidad es como ser un caballero a la mesa redonda, como que así hay que imaginarse, ¿ya? Como honorable, que siempre que vaya a tomar una decisión, antes de velar por su propia decisión, vela por la decisión de, en este caso, no el grupo, pero del interés público, y en el fondo es como poner en una balanza constantemente a la hora de actuar, si es que se está actuando en pos de lo público o en pos de lo privado. Por lo mismo, cuando señalaba que el funcionario puede tener problemas si es que no presenta, por ejemplo, su recusación en caso de que note que tiene un grado de amistad con el inculpado o un grado de enemistad, ¿verdad?, que sea manifiesta, lo que podría hacer es que finalmente, aun cuando lleve a cabo el procedimiento, eventualmente se dictamine o se le acuse de una falta grave a la probidad, ¿ya? Entonces ahí también es importante tener eso en consideración. Después, la destitución, como es una medida también muy grave, está establecido en el artículo 125 del Estatuto Administrativo cuáles son las causales específicas que llevan a que se entregue una medida como esta, ¿verdad? Una es que se ausente de la institución por 3 días sin causa justificada, ¿ya? Los 3 días son días consecutivos y causa justificada se entiende que es que la persona haya dado cuenta a su superior de las razones que le autorizan a faltar de acuerdo a lo que prescribe la ley, ¿verdad? Entonces, que previamente, si se va a tomar un día administrativo, se haya hecho la solicitud respectiva para poder acceder a si se encuentra con una licencia, que la licencia haya sido presentada a tiempo, etc. Ya, entonces, es la falta de una justificación por 3 días seguidos. Es una medida igual extrema, o sea, es una medida, perdón, como muy clara para una falta que es extrema porque en general involucra la comunicación. Y ahí también los tribunales han sido a veces bien flexibles, hay de todo, pero también ha habido flexibilidad cuando se demuestra que la parte tuvo el interés de probar y de dar cuenta de lo que le estaba ocurriendo, ¿verdad? Ahora pasó mucho también con la pandemia y con
bueno, no sé si les pasó a ustedes, creo que no, pero que hubo problemas también de justificación de incumplimiento de ciertas funciones que quedaban un poco más al aire, ¿verdad? Porque no había jornada. En este caso se trata de una sanción que se atribuye a la asistencia, entonces es no asistir a la institución o no dar cuenta de que se está haciendo trabajo para la institución en ese periodo, ¿ya? Eso también es importante porque probablemente las formas de trabajo van a ir cambiando a futuro, no tan importante para la prueba, pero sí para la vida. También la administración, parte de lo que tiene como entre sus objetivos a futuro es lograr tener las tecnologías suficientes para poder hacerse cargo de todas estas situaciones de manera objetiva, ¿verdad? Imparcial, y que no haya diferencias entre unos trabajadores y otros sobre qué implica estar trabajando, por ejemplo, desde la casa, qué implica ausentarse o no, ciertas labores que no se tienen que cumplir en la jornada, ¿verdad? Sino que se hacen por fuera, en especial en ciertos servicios que muchas veces tienen que llevar a cabo actividades, ¿verdad? Implica o cuenta o no como ausencia. Luego, la letra B, tenemos infringir las disposiciones de la letra L, J, K, I del artículo 84 del Estatuto Administrativo. Se las voy a leer enseguida. Aparte está la condena o simple, condena por un crimen o por un simple delito. Y ahí es importante que es la condena, ya no la investigación. Producto de la investigación pueden tomarse otras decisiones al interior del servicio, ¿verdad? En especial que tengan que ver con la atención, ¿verdad? Con el puesto con el puesto que ocupan, etcétera, dependiendo de los protocolos también que tenga el servicio. Pero así como está establecido en el Estatuto Administrativo, la destitución es únicamente por la condena, ¿ya? En la letra B es que se hayan efectuado denuncias a faltas al principio de probidad o denuncias sobre alguna irregularidad grave en el cumplimiento de las funciones, que la persona afirme que tiene conocimiento de ellas y que realmente no haya habido fundamento alguno y que haya habido de hecho prueba de que hubo un ánimo de perjudicar a la persona denunciada, ¿ya? Eso también es una invitación clara a cumplir con la seriedad de la presentación de denuncias. Ya en general los procedimientos de denuncia de todo tipo, de acoso, de incumplimiento de funciones, etcétera, tienen como una de sus características principales y uno de los principios motrices la seriedad. Y la seriedad quiere decir que el asunto se sostenga por sí mismo y que no tenga el ánimo de perjudicar a la persona, sino que haya sido presentada con el ánimo de esclarecer los hechos y la comisión de alguna infracción, ¿ya? Ese es el principio de seriedad, que es el que lleva a que se realice esta destitución en ese caso. Y la letra E, que es los demás casos contemplados por el Estatuto de Leyes Especiales, que es que si es que en alguna ley hay otras leyes que a veces determinan o puedan determinar una sanción como la destitución, se considera también, ¿verdad? Aunque no haya sido enumerada aquí. Entonces esa es como una cláusula que de algún modo no le quita la taxatividad, eso es importante tenerlo en cuenta si lo preguntan. ¿Son únicamente las del artículo 125 las causales de destitución? Yo creo que ahí hay que hacer una distinción, ¿verdad? Y si es que son taxativas, pero son taxativas remitiéndose también a otras leyes y estatutos. Ya, distinto sería, que no sería taxativo, si dijera en los demás casos que el jefe de servicio, por ejemplo, considere que se ha cometido una infracción. Ya, eso es ampliarlo totalmente, ¿verdad? Pero este habla de casos contemplados en la ley y en el estatuto administrativo. Ninguno que no esté enumerado no va a poder servir, ¿verdad? El artículo 84, las letras que les había señalado que son las que aparecen ahí, es, bueno, que se infrinjan entonces las del artículo 84 y eso involucra promover, ¿verdad?, ciertas actividades, por ejemplo, de huelga, de interrupción, de paralización de actividades que perturben el funcionamiento de los órganos del Estado, atentar contra los bienes de la institución o cometer actos que produzcan destrucción de los materiales o instrumentos que ya sean por su valor deterioren el trabajo que se está realizando o bien disminuyan el valor de los propios objetos. La K, que es incitar, destruir, inutilizar o interrumpir las instalaciones ya sea públicas o privadas,
o participar en algunos hechos que lleven al daño de estas instalaciones. Y finalmente la letra L, que es realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, ¿ya? Y aparece que se considera como una acción de este tipo, y esto es importante. El acoso sexual, entendido en los términos 2 del artículo 2, perdón, inciso 2 del Código del Trabajo, la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2 de la ley, que establece las medidas contra la discriminación. Ya, entonces, por ejemplo, si a ustedes les preguntaran si acaso el acoso sexual es una causal de destitución, habría que responder que sí, ¿ya? Porque el artículo 125, la letra B, remite directamente a ellas. ¿Eso quiere decir que se tienen que aprender todas las causales de destitución que van a encontrar en la ley? No, ¿ya? En general también en estos procedimientos no se preguntan todas las del mundo, porque son muchas leyes especiales. Lo que es clave es revisar las del estatuto administrativo, que son en general las que aparecen aquí enumeradas, ¿ya? Todas estas, incluido claramente la I, J, K y L. Una cosa importante de la destitución es que no se puede volver a postular en 5 años a cargos de la administración, ¿ya? El punto aquí, por supuesto, es que se entiende que la falta grave es una, en el fondo, causal que demuestra que la persona que está postulando al cargo de la administración no cumple con los requisitos mínimos, ¿ya? Entonces, un requisito es no haber sido destituido en los últimos 5 años de un cargo de la administración.